Entonces, como vamos a empezar las exposiciones del módulo, donde cada estudiante debe hacer la de solamente un ejercicio del módulo, es decir, durante todo el periodo solo va a exponer un ejercicio, tanto en geometría como en estadística, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que la portada que van a utilizar debe ir indicando el ejercicio que usted va a exponer, el área, es decir, pues en este caso para dentro de 8 días nos veríamos con geometría, su nombre y el grado, ¿sí? En este caso, pues yo voy a exponer el ejercicio 15, entonces sería grado 9.4, ¿listo? Luego de esto, aquí les da nueva diapositiva y les sale la siguiente en blanco, ¿sí? Que es donde usted va a empezar a poner su ejercicio. Entonces, allí en el módulo, dice que a partir de una información va a contestar la pregunta 15 a la 19. Es decir, que todos los compañeros que van a exponer el ejercicio 16, 17, 18 y 19, que es la próxima clase, pues necesitan siempre poner el encabezado de la información del que se va a apoyar su ejercicio, ¿sí? Entonces, para insertar un cuadro de texto, usted va allí a insertar, como lo acabo de decir, insertar cuadro de texto, y en el cuadro de texto usted va a escribir, ¿sí? Por aquí ya lo tengo, responda las preguntas, en el cuadro de texto usted va a editar, escribir, responda las preguntas 15 al 19 con la siguiente información, ¿listo? En otro cuadro de texto, insertar cuadro de texto, usted va a escribir pues la información que requiere para su ejercicio, ¿cierto? Entonces aquí yo ya tenía listo para hacer un poco más fácil y por el tiempo, ¿listo? Después viene una imagen. ¿Cómo ustedes pondrían esa imagen del módulo? ¿Qué idea tendrían ustedes? En las figuritas, ¿no? Que están ahí arriba. Sí, pero exacto, ahí en el módulo ustedes ven dos triángulos que de hecho son semejantes, pero ustedes ¿cómo pasarían esa imagen a su diapositiva? ¿Qué ideas, no sé, se le ocurre? ¿Tomarle qué? Una foto, ¿cierto? Porque es que si usted la va a buscar en internet es poco probable que la encuentre lo mismo que el módulo, y la idea es pues trabajar el módulo. Entonces usted le toma una fotico, ¿cierto? Que yo por aquí ya la tengo, y la pone en su módulo porque de allí, de esa imagen también indica el ejercicio, ¿listo? Después, ¿qué va a hacer? Entonces, después usted va a copiar los criterios que ahí están y que de hecho ya los estamos trabajando. Los criterios ¿de qué? De semejanza de triángulo, ¿sí? Entonces, nosotros ya trabajamos ángulo-ángulo. La idea de hoy es trabajar lado, ángulo, lado. Y otro criterio que ustedes, pues, hemos tenido ya alguna idea es lado, 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 ¿sí? Entonces, esa es la idea. Profe, que si puedo cambiar aquí la letra, claro, la puede cambiar. Usted aquí viene, le da negrilla, cursiva, lo que usted quiera. O, por ejemplo, quiero resaltar y poner unas palabras claves para mi exposición de otro color. Sí, eso ya depende de lo que usted quiera hacerle a su exposición y como usted vea que de pronto se facilita la explicación, ¿sí? ¿Puedo ponerle algunos dibujitos en la portada? Sí, solamente en la portada. ¿Listo? Allí puede poner de pronto cosas geométricas, matemáticas, lo que usted quiera. Pero en las demás no, porque pues ya se satura mucho la diapositiva y es como tedioso observar diapositivas tan cargadas de texto o demás. En este caso, pues porque nos toca, porque la información es importante para explicar mi ejercicio. ¿Listo? Entonces lo vamos a leer. Cuando dos triángulos tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño, se denominan triángulos semejantes. Por ejemplo, esas características usted las puede resaltar. Cuando dos triángulos son semejantes, los ángulos correspondientes son congruentes. Entonces, una característica es que sus ángulos sean congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. Es lo que venimos trabajando desde que iniciamos el segundo periodo. Luego aquí nos muestran unos triángulos semejantes, entonces den en cuenta que el ángulo C está de color rojo, al igual que el de C'.
Entonces quiere decir que esos ángulos son congruentes, ¿sí? Y que además, pues si son semejantes es porque sus lados son proporcionales, ¿listo? También debe explicar la imagen que venga allí en su módulo, ¿sí? Es importante explicarla para que no quede solo el plasmado. Después nos indican unos criterios que si usted quiere puede poner esto para que resalte en rojo, para que sea más claro para ustedes y así con los demás. Entonces ya ahí nosotros estudiamos unos criterios y la pregunta entonces es la siguiente, ¿sí? Usted entonces le da nueva diapositiva porque no ha puesto aquí su pregunta. Entonces le da insertar texto, ¿cierto? En general borro esto, le da insertar texto y va a copiar su pregunta, ¿sí? Pero en la pregunta hay una parte matemática pues que no es fácil, entonces yo lo voy a borrar aquí, yo ya lo hice, pero le voy a explicar muy bien, ¿sí? Cómo usted debe hacer ese proceso de matemáticas. Entonces dice, en la figura, usted debe editarlo, ¿cierto? Es correcto afirmar que, entonces va aquí, insertar, ecuaciones, ¿cierto? Entonces dice por aquí, hay unos signos matemáticos, todos los que usted quiera, pero aquí no hay ningún triangulito, entonces voy aquí a operadores, ¿sí? En operadores sí voy a encontrar un triangulito, ¿sí? Ya las letras pues en mayúscula, A, B, C, es semejante, ¿sí? Cuando dice aquí semejante, entonces tengo que buscar el símbolo que me indica la semejanza. Luego voy otra vez porque necesito el triángulo, ¿sí? A', B', entonces ese A' es como en forma de potencia, ¿sí? Aquí también les indica las formas de fracción, forma de potencia, de raíces, integrales, bueno, eso aún no lo trabajan ustedes, pero es bueno saberlo. Entonces A', perdón, A', ¿cierto? Ese sí ya lo saco del teclado, voy a copiar porque hay otras más, es B', B', pero entonces le cambio la base de la potencia. B' y C', ¿sí? Es correcto afirmar, ¿listo? Luego, pues tengo que editar todas las opciones de respuesta, ¿sí? Entonces voy a traer aquí el A, que de qué forma se vuelve a editar, por ejemplo, este ángulo también está allí en la ecuación, que es el de, y ese ángulo también está acá, mírenlo acá, ¿sí? Ese ángulo también está aquí, ¿sí? Que sería una de las formas de ángulo, que sería este, o por aquí podemos encontrar otros en forma de ángulo que nos puede ayudar con la exposición del ejercicio, ¿listo? Aquí también se encuentra el signo de congruencia, que lo vemos por aquí también, que sería, se me perdió, congruencia, ¿sí? Congruencia o igualdad, en este caso, cuando hacemos que las figuras sean semejantes. ¿Listo? Y así con las demás. Entonces, yo voy a copiar allí el resto. Los hice cada uno en insertar cuadro de texto. Me faltó la B. Cada una de esas opciones, ¿sí? En este caso, cada una de esas opciones de respuesta van en un texto, en un cuadro de texto diferente. ¿Listo? Entonces, según lo que nosotros hemos visto, ¿cuál de las opciones cumpliría con lo que nos indica? Entonces, en la figura que observamos anteriormente, se aplica esto, ¿sí? Que esos triángulos son semejantes. ¿Por qué es correcto afirmar que los triángulos son semejantes? Entonces, el ángulo, el lado AC, el lado AC es igual al lado prima C', los lados son igualdades o proporcionalidades, ¿sí? Y de hecho en la figura lo notamos, no pueden ser iguales, son proporcionales. ¿Listo? Ahora dice, bueno, esa ya descartada porque no está bien adecuado esto, ¿cierto? La B, entonces dice que los lados AC
el lado AC es proporcional al lado A'C', que el lado CB es proporcional al lado CB, B', y que el ángulo C es congruente, ¿sí? Es congruente con el ángulo C'. Es Entonces, esa, ¿no? si notamos en la figura, entonces los lados que se indican son correspondientes, ¿sí? Son correspondientes y pues son proporcionales. Y los ángulos que están de rojito, que son correspondientes, pues miden lo mismo, ¿cierto? Entonces la correcta puede ser la B. Ahora miremos la C. La C dice que estaría bien escrito esta parte. No, porque arriba va Se ve. la figurita normal y abajo la prima. Exacto. Entonces recuerden que si yo siempre relaciono de la grande a la pequeña, todos los lados deben ser relacionados de la misma forma, ¿sí? O si lo hago de la pequeña o la grande, todos los lados deben ser relacionados de esa misma forma. Entonces aquí es donde está mal. Ahora aquí el ángulo. ¿Será que el ángulo A es correspondiente con el ángulo C'? No, No. tiene que ser el C con el C', ¿cierto? O el A con el A'. Y el D dice aquí, el error está aquí también, ¿no? Que estos lados no son correspondientes. Perdón, estos ángulos no son correspondientes. ¿Listo? Entonces, como ustedes lo dicen, entonces para yo indicar que la correcta es la B, entonces yo puedo tomar cualquiera de esas figuras que sea de QD y la voy a insertar aquí y le voy a decir que sin relleno para que se vea la respuesta y le voy a decir que su contorno de forma sea, por ejemplo, roja y que el grosor, para que sea más notorio para los compañeros, entonces lo voy a poner un poco más de grosor, ¿sí? Entonces la respuesta correcta es la B. ¿Por qué lo hago así? Porque cuando usted vaya a explicar, pues necesita de pronto de una vez afirmar cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Ahora, todo esto, si yo lo explico así, pues se ve como muy plano, ¿sí? Que es bueno que a medida que usted explique, ¿sí? Que a medida que usted explique, pues digamos se vayan presentando algunas situaciones de esta manera, pero quién sabe cómo se hace eso. ¿Sí? Que yo, bueno, aquí tengo que arreglarle la transición porque no puede salir de primeras el cuadrito rojo. Entonces eso es lo que debo arreglarle, ¿sí? Entonces, esto, como lo estaba diciendo, se hace por medio de unas animaciones, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya como que todas tienen la animación. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a poner que llegue de esta forma, ¿sí? Entonces, el enunciado llega de esa forma. El otro párrafito, pero eso depende de cómo usted vaya a hablar, ¿sí? De cómo usted vaya a explicar su ejercicio. A medida que usted vaya explicando, pues necesita que vaya llegándole le va llegando las cositas, ¿sí? Para que usted explique. Entonces ya después le puedo escoger cualquiera de estos que sea de entrada, ¿sí? Porque hay otros que es como a la mitad de su explicación y otros que es de salida, ¿sí? Entonces de entrada y le pone cualquiera de los que usted quiera, ¿sí? Cualquiera, a cada parrafito o de acuerdo a lo que usted vaya a explicar, lo mismo. Aquí esta transición está mal, ¿sí? Está el del B debe decir 3, 1, 2 y 3, no debe ser la 5. Entonces yo voy aquí donde dice mover antes, la 3, ahora sí. 4, 5 y por último este rojito, porque no. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Porque así necesito que lleguen. 5 y por última le vamos a poner que llegue de esta forma, ¿sí? Y va a seleccionar la respuesta correcta, que sería la 6, la transición 6, ¿listo? Es decir, que cuando yo explique mi ejercicio, entonces dice, bueno, me corresponde, vamos a desarrollar a partir de la anterior información el ejercicio 15 y tiene como opciones de respuesta estas. Compañeros, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es? Entonces vamos a empezar a descartar. La A no puede ser porque tal cosa. La B puede ser. Vamos a ver la C y vamos a ver la D. Exacto, correcto. La respuesta correcta es la B.
y todos vamos a la par con el que esté explicando para ir, pues nosotros todos ir consolidando esto en nuestro módulo. ¿Listo? Una actividad de GeoGebra donde vamos de pronto a hacer énfasis sobre el criterio que hoy nos corresponde y es lado, ángulo, lado, que es uno de los criterios para indicar la semejanza de triángulos. ¿Listo? Entonces, no sé, empecemos a explorarla, cada uno allí en su computador. Dice, dos triángulos son semejantes si tiene dos lados proporcionales y el ángulo comprendido es igual, ¿sí? Entonces allí podemos ver el ángulo comprendido entre los lados proporcionales. ¿Cuáles son los lados proporcionales? El azul y el rojito, ¿cierto? Pero vamos a, pues, a trabajar un poco con ello y que ustedes de pronto, cada uno de estos segmentos, ¿sí? Que está correspondiente con su color, se puede hacer un poco más grande, se puede hacer más pequeño, al igual que el azul, ¿sí? También tengo que un vector de distancia entre los triángulos. ¿Qué pasa si yo hago que el vector de distancia sea muy pequeño? Pues pasa que se cumple el criterio, ¿cierto? Porque sus lados son proporcionales y el ángulo allí coincide, ¿sí? De la misma abertura. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Entonces, yo lo puedo hacer tan lejos como yo quiera el otro o tan cerca para poder identificar la igualdad del ángulo, ¿sí? ¿Qué otra cosa pueden, digamos, ustedes coméntenme al mover también el ángulo? Mira, ¿qué pasa cuando yo me paso de 180 grados? ¿Qué pasa allí? Em, no sé. ¿Qué está pasando allí en los triángulos cuando yo me paso de 180 grados? Ya que pasa que el ángulo es externo, ¿cierto? ¿Cierto? Mire, el ángulo, si mide más de 180 grados, ese ángulo ya es externo, ya no es, ¿cierto? Ya se forma es un ángulo externo. Y si es externo, ¿será que cae, o sea, no sirve para el criterio? ¿Qué dirán ustedes? ¿Sí? Lo mismo, ¿será que esos lados sí son proporcionales? Entonces hallen la razón entre esos lados. ¿Sí? Aquí tengo un desplazador de K, ¿sí? Que hace que la razón entre ellos aumente, ¿cierto? Y a base de esta situación, pues vamos a contestar unas preguntas que hay aquí abajito en la actividad, ¿cierto? A manera de pronto de empezar a trabajar con esto y, y que digamos las otras actividades pues ya sean fáciles o de pronto yo les haga una evaluación desde aquí o utilizando otras herramientas. ¿Listo? ¿Sí? Entonces una de las preguntas que hay es ¿cuál es la máxima razón que representa los lados correspondientes entre los triángulos semejantes? Entonces, la razón donde se despliega donde dice K, ¿sí? Donde dice K yo puedo indicar que la razón cuando es cero, ¿sí? Pues no existe triángulo semejante, ¿sí? No existen los triángulos semejantes porque al realizar las divisiones, pues no puedo encontrar esa razón, ¿sí? Ya entonces, si hago un poco más grande la razón, ¿sí? Ya voy encontrando un triángulo, ¿sí? Semejante a él, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Cuál es la máxima razón aquí en la actividad que yo puedo obtener? Cinco. Pues, Eso. Entonces, ustedes ponen allí su respuesta y le dan revisar tu respuesta, ¿sí? Entonces, por ahí dijeron 5 y esa sería la máxima razón que aquí se puede realizar. Pero, pues en general, yo puedo hacer tan grande mi triángulo como yo quiera, siempre y cuando los lados sean proporcionales, ¿cierto? Y pues que ese ángulo siempre va a coincidir a pesar de que
los lados de pronto o la razón entre los lados se haga un poco más grande. ¿Sí? Si nos damos cuenta, digamos que esa razón viene siendo como la grande, como la cuarta parte del pequeño, casi, ¿no? Casi. ¿Sí? Si yo hago la quinta parte del triángulo, entonces se vuelve un poco más grande, ¿sí? Y así, el doble, mire, este es el doble del triángulo. Entonces, si yo lo corro, efectivamente es el doble, ¿cierto? El doble de 2,58 es 5,16 y así con los demás. Pero su ángulo siempre sigue siendo el mismo, ¿sí? Eso es lo que me indica allí con el vector. ¿Listo? ¿Cuál sería la otra pregunta? ¿Cuál es la medida adecuada del ángulo para cumplir el criterio lado, ángulo, lado? 183. Vamos a ver. Pero recuerde, haga la simulación con el ángulo, ¿sí? Si pasado 180 ya se vuelve un ángulo externo,